Argentina. Después tenés los datos de autos del sector automotriz, que Caputo dijo que estaba creciendo la producción 8%, la verdad es que está cayendo mínimo 16% intermensual y 40% interanual. De hecho, el auto es uno de los sectores que más refleja esta caída. Hay plantas que están directamente paradas. Después el tema de ventas minoristas tiene una caída interanual que pasó de caer casi 8 puntos a caer 21, la estadística de CAME. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde está la recuperación? Igual tampoco es que hay que irse tanto a los números, digamos. Uno anda por la calle, no sé cómo será en el lugar donde ustedes están, digamos. Yo vivo en el conurbano, trabajo en Capital y acá se siente particularmente la recesión. Vos vas al supermercado y hay poca gente, a la noche los restaurantes están vacíos, digamos. Se ve en la calle la situación. Me parece que ni siquiera con los datos, no solo con los datos, quiero decir, vos ves que lo que Caputo dice no está pasando. Claro. ¿Y por qué lo dice? ¿Es para instalar un relato? No, a ver, yo creo que ahí hay un juego de supervivencia personal también, digamos. Recordemos que la situación del ministro es compleja. ¿Por qué? Porque a Caputo lo traen para que conseguir dólares, que es básicamente lo que hizo toda su vida, digamos. En general lo hace a través de endeudamiento. En este caso ni siquiera pudo hacerlo a través de deuda. Recordemos que le pidió el Fondo Monetario y el fondo no le dio. Dicho eso, me parece que ya entra en una situación de supervivencia en el cargo, porque van 7 meses de gobierno con una recesión doble dígito, una inflación que es de casi 5 puntos, que es una inflación altísima en general, pero más alta si tenés una recesión de 2 dígitos. Entonces está en una situación un poco defensiva. Lo que pasa que, bueno, acá el aparato que hay de comunicación y de trascendencia de los datos a veces deja pasar este tipo de cosas, que para mí son novedades, digamos. Cuando uno ve cuál es el contexto, se da cuenta que los datos no son así, digamos, que lo que pasa no es así. No es tan difícil darse cuenta. Por eso digo, en algún momento quizás Argentina tenga un crecimiento estadístico si es que petróleo, minería y el campo empujan un poquito, pero no mucho más que eso. Entonces me parece que ahí está el asunto de lo de Caputo, ¿no? Claro. Justamente hacías referencia a esta función que debería tener Caputo de atraer inversiones o dólares, en particular con el endeudamiento. Y esta semana él también afirmó que estaban en negociaciones con el Fondo Monetario y fue desmentido. Esto, ¿cómo se lee? Bueno, eso es lo más incomprensible de todo, porque él dijo el mismo día, o sea, el Fondo Monetario en general da una conferencia de prensa los jueves, en este caso a través de la vocera Yuli Kozak. Y él habló el jueves a la mañana, Caputo, en Radio Mira, y dijo que había en curso un acuerdo, y un ratito después salió la conferencia de prensa y obviamente los periodistas acreditados le preguntaron a la directiva del fondo si efectivamente el préstamo existía, y ella dijo que no. Y no solamente eso, sino también que sale a bancar a Rodrigo Valdés. Rodrigo Valdés es el chileno que está al frente de la dirección del hemisferio occidental y que Caputo había pedido correr de las negociaciones, es decir, tiene un revés en el mismo momento. A mí me parece que todo eso junto le resta credibilidad a Caputo personalmente y además al plan económico, digamos. Si vos tenés un ministro que está diciendo esto y vos ves la reacción de los mercados, claramente Caputo y Milei pueden decir lo que quieran, pero la realidad está en 2 o 3 datos. Si el campo no liquida, si vos te peleas con el Banco Macro y las acciones de los bancos suben, si vos te peleas con le da la culpa a Massa de que está operando en tu contra y el riesgo país sube y el dólar se dispara, claramente el mismo mercado está administrando que vos no tenés plan económico. O sea, no hace falta mucha lectura para eso. Entonces me parece que más allá de lo que vos hagas comunicacionalmente, cuando vos no tenés resultados, esa es la respuesta lógica. Ahora, Leandro, también ayer se conoció el dato de inflación y que se suma a este relato positivo que quiere hacer el gobierno respecto al rumbo que está llevando la economía, pero hay ahí un trasfondo, ¿no? De ese dato que parecería mostrar que se desacelera y sin embargo sigue siendo un dato malísimo. ¿Qué lectura se puede hacer de eso? Bueno, a ver, hay 2 cosas. La primera es que después de los 6 meses de Milei, este es el primer mes donde no desaceleró, digamos, subió. Sí. Subió más que lo que venía subiendo. Había subido 4.12 en mayo, acá subió 4.6. Sí. Con tarifas pisadas y con el dólar atrasado y etcétera, etcétera. Pero
dejemos de lado la cuestión estadística porque, insisto, si vos tenés una recesión de 2 dígitos y tenés una inflación del 5, que es la misma que tenía Guzmán sin recesión, yo no le veo mucho el logro ahí. Ahora, hay otro tema que hay que explicar ahí, porque una cosa es el costo de vida y otra cosa es el IPC. El IPC del INDEC es un promedio de subas y bajas de bienes y servicios. Es decir, si una cosa sube 10 y la otra sube menos 1, en general el promedio está en el medio y es tramposo en sí mismo. Ahora, lo que hay que entender acá es, si la gente dice en las encuestas de opinión que no tiene trabajo y que la plata no le alcanza, ahí hay que interpretar alguna cosa un poco más allá. ¿Qué quiero decir? El gobierno dice, bueno, los precios de los alimentos suben menos que la inflación promedio. Bueno, eso está bien. Ahora, cuando Milei devalúa en diciembre del año pasado, los precios saltan 25%. Por poner un ejemplo, un paquete de fideo que valía 1.000 pasó a salir, por ejemplo, no sé, digo sin especificación técnica, 3.000 pesos. Y se quedó ahí clavado, entre 3.000 y 5.000 pesos. El salario no subió en consonancia con la inflación. Entonces ya ahí perdiste. Ahora, el resto de los precios de la economía sí subieron. De hecho, vos agarrás medicina prepaga, más de 100% de alza, combustible, más de 100% de alza, colegios privados, entre 40 y 50% más caros, peajes también aumentaron, todos los bienes y todos los servicios que paga la clase media y la más afectada de esta crisis subieron, con un problema, que esos precios ya eran nominalmente altos. Es decir, si vos pagabas 300 lucas de prepaga, ahora pagás 500. Si pagabas de tarifa 5, ahora pagás 40, acá en Buenos Aires, por ejemplo, con el mismo consumo. Si la nafta pagaba para llenar un tanque promedio 15.000 pesos, hoy que sale 35/40. Es decir, todos esos precios subieron y siguen subiendo. Por lo tanto, vos para pagar esos bienes y servicios, tenés que resignar otra cosa. ¿Y qué resignás? Y si antes comprabas 3 botellas de vino, ahora compras una, con suerte. O no compras ninguna. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces vos lo que tenés es que a la gente igual no le alcanza con la inflación del 4. O sea, hay datos que los economistas que ven solamente los números técnicos no pueden explicar, que es como si el año pasado había una inflación de 12,8%, había 7 meses consecutivos de suba de consumo, y hoy que hay 4 de inflación, vienen 7 meses de caída de consumo consecutiva. Hay algo que no están explicando ahí, que es que efectivamente cuando vos liberás todos los precios juntos de la economía, a la gente no le alcanza para pagar, entonces tiene que elegir qué paga. ¿Qué elige pagar? Y bueno, trata de sostener la prepaga, trata de sostener el colegio de los chicos, y eso te complica lo otro. De hecho, bienes durables cae el 50% de la venta, es decir, nadie compra un electrodoméstico ni siquiera en 12 cuotas sin interés. Eso quiere decir que la gente hoy no tiene plata. Claro. Pero además, si por alguna cuestión mágica volviera a reactivarse el consumo, bueno, ahí saltarían los precios de nuevo. Sí. O sea, la desinflación se iría al cuerno en criollo. Si vos vos podés desinflacionar con recesión en un país que tiene una inflación medianamente normal. Vos podés, no sé, hacer 2 o 3 meses de recesión, vos corregís una inflación de 3, 4 puntos. Acá tenías una de 12 o 15 puntos. Claro. Y después de 25. Entonces, bueno, vos para corregirla a cero necesitas una recesión que siga por tiempo indeterminado, que es lo que vos decís. Salvo que la idea de Milei sea que Argentina no crezca nunca más, a la primera de cambio que haya media reactivación, se va a cortar más aún con la desinflación. Si se cortó ahora la desinflación, con las tarifas pisadas y con el dólar atrasado, porque el otro tema es el dólar, digamos. Vos podés atrasar el dólar, bueno, ¿hasta cuándo lo podés atrasar? ¿Te conviene seguir atrasándolo? En el fondo, ¿por qué no le da la plata al gobierno? Por lo mismo que no se la quería dar a Massa. Massa salió a decir el año pasado que le habían pedido devaluar 100% a cambio de la plata. Eso nadie lo sabe. Probablemente se hacía un invento de Massa. Terminó devaluando 20%. Ahora bien, el gobierno, para que el fondo le dé la plata hoy, tiene que devaluar 80%. Es decir, tiene que llevar el dólar de 900 a 1500. Y eso no solamente es un salto inflacionario, sino que tenés un despelote social que no lo vas a poder frenar. Por eso digo, el gobierno solo se metió en una trampa por exagerar el nivel de corrección y sobre todo por la obsesión del presidente de la desinflación. Digamos, no tiene ningún sentido tener 4 puntos de inflación con una recesión de 20. No tiene ningún sentido. Claro. Sí. La última, Leandro, de mi parte. Cuando también habla el gobierno de que están, y economistas que he escuchado, que están corrigiendo los precios relativos. Primero, ¿relativos a qué? ¿Con relación a qué? Una buena pregunta. No, bueno, es que no se sabe, por ejemplo, ahí el tema del combustible tiene algo más de trazabilidad,
bajo la lógica de, bueno, si vos, el gobierno dice yo lo quiero llevar a un precio internacional, al export parity, digamos, que lo mismo que sale exportarlo cueste comprarlo acá. Eso podría tener una lógica y además vos podrías decir cuál es el costo de producción del combustible. Ahora, del resto de los bienes y servicios no sabés. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que una medicina prepaga cuesta 500.000 pesos por persona? No lo sabemos. ¿Y cómo sabemos que está trazado el precio? Si no sabemos cuál es la conformación de los costos. Eso no es acomodar precio relativo. Acomodar precio relativo puede ser, bueno, lo que está trazado vos lo corregís, tarifas, ok. Ahora, el resto de los bienes y servicios, vos no sabés qué es lo que pasa. De hecho, alimentos y bebidas no era un precio que estaba trazado. Era uno de los pocos precios que no estaba trazado. Y sin embargo, cuando vos devaluás, hay un salto impresionante. Por eso vos vas al supermercado y la gente compra cada vez menos. O sea, porque ya el precio al que se había estabilizado después de la devaluación ya era un precio prohibitivo. Entonces ahí tenés un problema serio. Claro, bien. Bueno, muy claro. Te agradecemos mucho, como siempre, la comunicación con la mañana de Miravoz. Abrazo, hasta luego. Que tengas lindo día, hasta luego. Pasaba entonces por nuestro programa Leandro Renú, el periodista especializado en economía. Lo pueden leer en página